Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Miguel de Cervantes, una de las figuras más sobresalientes de la literatura universal? ¿Sabíais que se cree que el autor del Quijote llegó a trabajar como espía para el rey Felipe II? Miguel de Cervantes Saavedra nació en septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid. Sabemos con certeza que lo bautizaron el 9 de octubre, pero no estamos seguros del día en que llegó a este mundo. Es bastante probable que fuera el 29 de septiembre, el día de San Miguel, y que por ello le pusieran ese nombre. Sus padres fueron Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Sí, de Cortinas. De modo que, en realidad, el célebre escritor se llamaba Miguel de Cervantes y de Cortinas. Más adelante os contaremos de dónde viene el apellido Saavedra, pero ya os adelanto que es inventado. Y hablando de inventos, seguramente muchos recordaréis haber visto algún retrato del autor del Quijote, ¿verdad? Pues ninguno de ellos es real, porque ninguno se le hizo en vida, es decir, que no tenemos forma de saber cómo era su rostro. Curiosamente, en el prólogo de sus novelas ejemplares, Cervantes aseguró que el pintor y poeta sevillano Juan de Jáuregui le había hecho un retrato. Y efectivamente existe un cuadro descubierto hace poco más de un siglo y supuestamente pintado en el año 1600 por de Jáuregui, pero tras un intenso debate sobre si era auténtico o no, hoy se cree que es falso. En cualquier caso, la mejor descripción de Cervantes la hizo él de sí mismo, también en el prólogo de sus novelas ejemplares. Se describía así: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Pero volvamos a la biografía del escritor alcalaíno, que tuvo una vida que bien podría ser la de un personaje de novela. Su padre, Rodrigo, era cirujano, pero no un médico como lo entendemos hoy. Se encargaba de hacer sangrías, de sacar muelas, trataba suturas, torceduras. Así que en el terreno del dinero la familia no nadaba precisamente en la abundancia. De hecho, las penurias económicas marcaron toda la vida de nuestro protagonista, empezando cuando solo tenía 5 años. En ese año 1552, su padre fue encarcelado en Valladolid por culpa de unas deudas. Justo entonces la madre de Cervantes, Leonor, estaba a la espera de dar a luz a su 5.º hijo, una niña a la que llamaron Magdalena. En total, los padres de Cervantes tuvieron 7 hijos, aunque el mayor murió al poco de nacer. Se sabe que Miguel pasó parte de su infancia y primera juventud en Córdoba y Sevilla. A los 17 años su familia volvió a Alcalá de Henares y un año más tarde se instaló en Madrid. En cuanto a los estudios del escritor, existe un debate sobre si llegó a cursar estudios universitarios. Hay quien defiende que estudió 2 años de filosofía en la Universidad de Salamanca, pero no hay pruebas de ello. Lo que sí sabemos con certeza es que en 1567, con 20 años, se inscribió en el estudio de La Villa, una institución dirigida por Juan López de Hoyos, que fue su maestro. López de Hoyos publicó en 1569 un libro en honor a la memoria de la difunta reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, e incluyó
4 poemas firmados por Cervantes. En ese mismo año, el autor alcalaíno se vio obligado a huir de España. La razón fue un duelo en el que había herido a un maestro de obras, un hombre llamado Antonio de Sigura. Por batirse en duelo, lo condenaron a cortarle la mano derecha y a permanecer en el destierro durante un periodo de 10 años. Así que el joven huyó del país para conservar ambas manos. En realidad no podemos estar totalmente seguros de que ese Miguel de Cervantes fuera nuestro protagonista, pero parece que los tiempos coinciden si tenemos en cuenta que ese mismo año Cervantes terminó en Roma. Allí entró al servicio de un eclesiástico italiano, Giulio Acquaviva, a quien sirvió de camarero o paje y que era aproximadamente de la misma edad de Cervantes. Solo un año después, en 1570, se alistó en los tercios de Italia. Así terminó en Nápoles, donde se reencontró con su hermano, Rodrigo, que entonces tenía 21 años, 3 menos que Miguel. Ambos hermanos servirán al rey Felipe II en la famosa batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el actual Golfo de Corinto, en la costa occidental de Grecia. El combate naval fue feroz y enfrentó una coalición militar católica llamada Liga Santa, organizada por el Papa Pío V y financiada en gran parte por Felipe II, frente a las fuerzas navales del Imperio Otomano. Al mando de la Armada Cristiana, integrada principalmente por galeras de España y de la República de Venecia, se encontraba el medio hermano del rey español, don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I, mientras que la escuadra otomana estaba bajo las órdenes de Alí Bajá, que falleció en aquella batalla tras recibir un disparo de mosquete. En el combate se enfrentaron más de 200 galeras por bando y fue una de las batallas navales más sangrientas de la historia. En las 5 horas de lucha que duró fallecieron entre 30.000 y 40.000 hombres. En cuanto a Miguel de Cervantes, que iba a bordo de la galera Marquesa, mostró una gran valentía. Pese a estar aquejado de fuertes fiebres, probablemente debidas a un brote de paludismo o malaria, se negó a obedecer a sus superiores cuando le propusieron permanecer a cubierto en la bodega del barco durante el combate. De hecho, solicitó estar en primera línea. Allí lo enviaron y terminó recibiendo 3 balazos de arcabuz, un arma larga de fuego antecesora del mosquete. 2 de las balas le impactaron en el pecho, según otras fuentes fue solo una bala, y otra, esa sí es segura, en la palma de su mano izquierda, que según él mismo narró, estaba por 1000 partes rota. Tardó 6 meses en recuperarse, pero pese a lo que muchos creen, Cervantes jamás perdió su mano, no tuvieron que amputársela. De hecho, siguió sirviendo como soldado durante años en diversas campañas militares. Eso sí, la mano se le quedó como en garra, tal como describe el catedrático de Traumatología y Ortopedia de la Universidad de Alcalá de Henares, Antonio López Alonso, autor del libro Cervantes manco y bien manco. De manera que, según este experto, Miguel de Cervantes no podía emplear esa mano ni para sujetar un libro. El manco de Lepanto, sobrenombre con el que después se le ha conocido a Cervantes, calificó esta batalla naval como la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos. Y es cierto que esta victoria de la Liga Santa sirvió para borrar el mito de que la armada otomana era invencible, pero los turcos continuaron siendo una amenaza en el Mediterráneo. De hecho, 4 años después de Lepanto, en septiembre de 1575, la galera Sol, en la que Miguel viajaba de regreso a España desde Nápoles rumbo a Barcelona, fue apresada por 2 galeras de corsarios berberiscos, dirigidas por Arnaud Mami y Dalí Mami. También su hermano Rodrigo cayó prisionero.
Se encontraban a la altura de las costas catalanas cuando los capturaron y los llevaron a Argel, que era el mayor nido de piratas berberiscos del Mediterráneo, muchos de ellos turcos. Miguel, que tenía 28 años, se convirtió en uno de los más de 25.000 cautivos cristianos que había en Argel. El manco de Lepanto llevaba consigo 2 cartas de recomendación que tenía previsto presentar ante Felipe II con el objetivo de conseguir un ascenso a capitán o algún cargo público al servicio del monarca. Estaban firmadas ni más ni menos que por don Juan de Austria y el tercer duque de Sesa, que también participó en Lepanto. Esas cartas quizás lo salvaron de terminar como remero en galeras corsarias, pero también lo condenaron a un cautiverio mucho más largo, porque sus secuestradores pensaron que era una persona importante y que por tanto podían reclamar un cuantioso rescate por él. Un rescate que la familia Cervantes no se podía permitir ni de lejos. Al llegar a Argel, los piratas repartían a los prisioneros entre diferentes amos. En el caso de Cervantes fue el corsario de origen griego Dalí Mami. Y entonces los llevaban a la prisión que les correspondía, los llamados baños, que eran, para entendernos, como una especie de campos de concentración para cristianos. Unos patios con una cisterna en el centro, rodeados en 2 alturas de minúsculas celdas y donde se hacinaban los cautivos. La vida era muy dura allí, pasaban muchas privaciones y penurias. Al principio, nada más llegar, mantenían a los cautivos atados con cadenas y más tarde les permitían moverse por la ciudad en semilibertad, solo para que pudieran hacer recados para sus amos u otros trabajos. En los baños también se producían malos tratos físicos, mutilaciones y ejecuciones. Y mejor no ponerte enfermo, porque entonces te tiraban al mar o te abandonaban en medio del campo para que las bestias te devoraran. De forma que muchos de esos cristianos prisioneros terminaban apostatando, renegando de su religión y convirtiéndose al Islam para pasar del bando de los oprimidos al de los opresores. Eran los llamados renegados. Por ejemplo, el primer patrón de Cervantes, Dalí Mami, era un renegado griego y se caracterizaba por ser un amo cruel. Hasta en 4 ocasiones trató de fugarse Miguel de Cervantes entre 1575 y 1580. El primer intento, en 1576, se malogró porque la persona que debía conducirlos hasta Orán, que entonces era una plaza española, los abandonó el primer día y los fugitivos se vieron obligados a regresar a Argel, donde terminaron encadenados y más vigilados que antes. Su hermano Rodrigo por fin fue liberado en 1577, gracias a un dinero que habían conseguido sus hermanas al ganar un juicio en España, pero no había suficiente para rescatar también a Miguel, por quien los corsarios pedían una suma muy superior. En septiembre de ese mismo año se puso en marcha un nuevo intento de fuga que Cervantes había orquestado con Rodrigo antes de su liberación. El escritor y otros cristianos se escondieron en una cueva en el actual barrio de Belouizdad, a la espera de que llegara una galera española a buscarlos. Pero la expedición fracasó. Los cristianos fueron traicionados por uno de los suyos, un melillense apodado Dorador, que seguramente por miedo los delató frente al rey de Argel, Hassan Bajá, que era un renegado veneciano. Cervantes defendió en todo momento a los suyos, asegurando que él era el artífice del intento de fuga y con ello libró de la muerte a unos cuantos. Y no creáis que era fácil cargar con las culpas. Cervantes sabía muy bien que si quizá no se exponía a la muerte porque sus carceleros pensaban que su vida era muy valiosa, como mínimo se exponía a otros castigos severos,
Así, el catedrático de literatura española Jordi Gracia, en su obra Miguel de Cervantes, La conquista de la ironía, explica que a otro preso le acababan de pegar a la frente las orejas después de cortárselas, por querer huir en una barca desde la huerta de su amo. En el caso de nuestro protagonista, lo encerraron durante meses atado con cadenas. Los intentos de fuga se sucedieron, como hemos dicho, hubo hasta 4, pero para desesperación de Cervantes, todos fracasaron. Por suerte, su familia había seguido removiendo cielo y tierra para sacarlo de aquel nido de piratas. Y finalmente, en octubre de 1580, cuando el escritor alcalaíno estaba a punto de partir como esclavo rumbo a Constantinopla, fue liberado tras el pago de 500 escudos de oro. Tenía 33 años. La mayor parte del rescate lo reunió su familia con un gran esfuerzo. Su madre incluso se hizo pasar por viuda para que se compadecieran de ella. Lo que faltaba lo pusieron los frailes trinitarios, que fueron además los encargados de pagar el rescate. Cervantes regresó a Madrid después de 5 años sirviendo como soldado y otros tantos como cautivo en Argel. Curiosamente, un año más tarde volvió a territorio africano y lo hizo en una misión para Felipe II. Cervantes había intentado conseguir un puesto de trabajo al servicio de la corona, y es probable que esta misión fuera un favor personal del secretario del rey, Mateo Vázquez, al escritor madrileño. Pero fue una misión diplomática, fue una misión como espía. Cuando quisimos informarnos sobre este tema, vimos que no existía unanimidad al respecto. Así que nos pusimos en contacto con Carlos Carnicer, coautor del libro Espías de Felipe II y uno de los historiadores que más saben en España acerca de la red de agentes secretos que puso en marcha el hijo y sucesor del emperador Carlos V. Los de Felipe II eran unos servicios de inteligencia impresionantes que tenían por objetivo conservar la posición de España como potencia mundial. Incluso disponían de un servicio criptográfico, según se explica en la obra Espías de Felipe II. Se sustituían letras, sílabas y palabras por signos o números a la hora de redactar los mensajes. Y el propio monarca español tenía amplios conocimientos en la materia. Sobre Cervantes, Carnicer nos ha aclarado que sí está demostrado que ofreció sus servicios como informante. El historiador no utiliza la palabra espía, y que realizó una breve misión informativa en Orán, que entonces era presidio español, en junio de 1581. Desde Orán, nos ha explicado Carnicer, el Manco de Lepanto viajó unos 80 kilómetros hasta llegar a Mostaganem, enclave berberisco conquistado por Barbarroja en 1516. Su misión consistía en recabar información acerca de las actividades del gobernador de Argel y almirante corsario de la armada turca, Uluç Ali, que había estado en Lepanto, ya que había rumores de que el marino musulmán parecía dispuesto a romper la tregua que habían firmado España y el Imperio Otomano. La misión duró apenas un mes y Cervantes cobró por ella 100 ducados, pero no se sabe, según Carnicer, qué información rindió después de esa visita relámpago a Orán. El hecho de que la misión fuera secreta no explica, según el historiador ciudadrealeño, que apenas haya rastro documental del que hoy podamos sacar información. Si os interesa el tema, el periodista Fernando Martínez Laínez habla sobre este episodio en su obra Espías del Imperio y explica, entre otras cosas, que Cervantes pasó seguramente disfrazado desde Orán a Mostaganem, cuyo caid debió de entregarle informes secretos sobre Argel y la zona próxima que el escritor entregó después al gobernador de Orán y a los hombres del rey.
Martínez Laínez también explica que tras cumplir su misión, Cervantes viajó a Lisboa, donde se encontraba el monarca español tras su proclamación como rey de Portugal. Y allí permaneció durante año y medio a la espera de que le asignaran una nueva misión como agente secreto. Pero dicha misión nunca llegó. Quizá debamos pensar que por suerte, ya que Cervantes dejó atrás sus actividades como soldado y supuesto espía y regresó a Madrid para centrarse en la literatura. Pero antes de adentrarnos en su producción literaria, vamos con otro misterio, el del apellido Saavedra. No sabemos por qué cambió el de Cortinas de su madre por el Saavedra, pero sí sabemos que lo hizo tras su puesta en libertad, aunque algunas fuentes creen que pudo usarlo ya durante su cautiverio. Podemos encontrar ese apellido en la publicación de su primera novela, La Galatea, en 1585, pero no en la portada, sino en el interior, tras la dedicatoria que dedicó a Ascanio Colonna, un joven señor de una familia notable. Y un año más tarde, en su firma de un documento relacionado con la dote de su esposa, Catalina de Palacios. Como curiosidad, como podéis ver en su firma, escribía Cervantes con B y no con V, como lo hacemos ahora. ¿Y de dónde viene Saavedra, que es un apellido de origen gallego, igual que Cervantes? Es bastante probable, aunque no es seguro, que lo tomara de un pariente lejano llamado Gonzalo de Cervantes Saavedra, también poeta, y que, como se cree que le ocurrió a él, tuvo que abandonar su ciudad de nacimiento, Córdoba, tras participar en un duelo. Gonzalo, igual que Miguel, fue soldado, estuvo en las galeras de Don Juan de Austria y puede que incluso participara en Lepanto. Saavedra es un apellido que Cervantes utilizará para algunos de sus personajes, como por ejemplo el soldado cautivo llamado Saavedra, que aparece en el Trato de Argel, o don Fernando de Saavedra, protagonista de la también comedia El Gallardo español, publicada en 1615. Algunas fuentes apuntan que habría elegido ese apellido, Saavedra, porque en el árabe dialectal de Argel, Saavedra significa brazo defectuoso y ese sería el mote que tenía durante su cautiverio. De esta forma, adoptar ese apellido sería una forma de ironizar consigo mismo, algo que parece cuadrar con la personalidad del escritor. Pero volvamos a la historia de Cervantes. Una vez en Madrid, retomó el contacto con otros escritores y volvió a coger la pluma, aunque ni durante su época como esclavo había dejado de escribir poesía. Empezó a dar forma a la novela pastoril La Galatea, escrita aproximadamente entre 1581 y 1583. Y, por supuesto, seguía muy presente en Cervantes la durísima experiencia vivida en Argel. De ahí surgió la obra de teatro El Trato de Argel. Tanto Cervantes como otros autores que estuvieron cautivos deseaban hacer presión sobre Felipe II para que consiguiera liberar a los presos católicos que aún quedaban en tierra africana. Pero el monarca tenía la mente en otras cuestiones, como la reciente incorporación de Portugal a la corona hispana o los problemas en Flandes, un conflicto que se estaba enquistando. No olvidemos que la familia de Cervantes había acumulado deudas para liberarlo, así que el autor ahora debía conseguir dinero para saldarlas. Se interesó por la posibilidad de ocupar un puesto al otro lado del Atlántico y por ello visitó a un miembro del Consejo de Indias. Mientras tanto, escribía, y en principio lo intentó sobre todo con la poesía y el teatro. Sabemos que Cervantes escribió bastante teatro. Por desgracia, de muchas de sus obras solo conservamos el título. Es el caso, entre otras, del Trato de Constantinopla y la muerte de Selim, la batalla naval y una obra de la que siempre se mostró orgulloso, La Confusa, que, según apunta Jordi Gracia en su biografía de Cervantes, siguió representándose incluso tras la muerte del escritor. Sí conservamos, en cambio, el Trato de Argel, la conquista de Jerusalén y la destrucción de Numancia. En su vida personal, Cervantes conoció a Ana de Villafranca en 1583.
Era una joven que trabajaba como tabernera junto a su marido. Se quedó embarazada del escritor y en 1584 dio a luz a una niña a la que llamó Isabel. Cervantes, que entonces dejó de frecuentar la taberna, solo la reconocerá como hija cuando la joven tenga 15 años, poco después de haberse quedado huérfana por el fallecimiento de su madre. Fue entonces cuando pasó a llamarse Isabel de Saavedra, porque en ese momento el escritor no le dio su primer apellido y entró a trabajar al servicio de una de sus tías, Magdalena. La relación entre padre e hija se cree que nunca fue demasiado buena. En torno a las fechas en que nació Isabel, Cervantes visitó la localidad toledana de Esquivias y allí conoció a la que se convertiría en su esposa apenas unos meses más tarde, en diciembre de ese 1584. Ella se llamaba Catalina de Palacios y tenía 19 años, Cervantes 37. No llegaron a tener hijos. Algunos le han atribuido al escritor un hijo en Nápoles, llamado Promontorio, y al que menciona en el poema El viaje del Parnaso, publicado en 1614, donde mezclaba a personajes imaginarios con reales de su propia vida. Pero lo de ese hijo secreto parece más un mito que una realidad. A la pregunta de si hoy habrá descendientes directos de Cervantes en este mundo, sabemos que fue abuelo en vida. Su hija Isabel tuvo una hija, fruto de una relación extramatrimonial, pero por desgracia la pequeña falleció con apenas 2 años, en 1610. Al año siguiente de casarse, en 1585, Cervantes publicó La Galatea, obra que incluye un canto en el que elogia a 100 intelectuales que son coetáneos, entre ellos Góngora, Lope de Vega o Fray Luis de León. Dicho poema se suele conocer con el nombre de Canto de Calíope. La novela no tuvo demasiado éxito en las librerías, al menos si se la compara, por ejemplo, con la obra Diana enamorada de Gaspar Gil Polo, que había visto la luz unos años antes. No se sabe con certeza por qué en 1587 Cervantes se marchó de Esquivias. Si tal vez no se llevaba demasiado bien con su esposa, si estaba frustrado porque su carrera literaria no iba como él deseaba, si no se veía cuidando las tierras de su suegra el resto de su vida, pero el caso es que viajó a Andalucía para instalarse en Sevilla, que era un lugar lleno de oportunidades, con un puerto que centralizaba todo el comercio con América. En las calles sevillanas se desarrollarán después muchas de las escenas que se narran en sus novelas ejemplares. Cervantes empezó a trabajar para el rey, en concreto en el puesto de comisario real de abastos, y como tal tenía la misión de aprovisionar de trigo, cebada y aceite a unas naves muy especiales de Felipe II, las que conformaron la hoy conocida como Armada Invencible, con la que el monarca español planeó derrocar a la reina Isabel I de Inglaterra en 1588. Como sabemos, esa expedición de Felipe II terminaría fracasando. En cuanto a Cervantes, no lo tuvo fácil en ese trabajo. Le tocó viajar de un lugar a otro por distintas ciudades andaluzas, reclamando unos impuestos que pocos deseaban abonar, viviendo continuos enfrentamientos con campesinos y terratenientes, ya que estos no estaban por la labor de entregar parte de sus cosechas porque la corona solía retrasarse meses en el pago de la mercancía. También eso le hizo topar con la Iglesia, que lo excomulgó en diversas ocasiones. A Cervantes no debía de gustarle mucho este oficio, porque cuando llevaba 3 años ganándose la vida como recaudador, solicitó al Consejo de Indias en 1590 un puesto en las Américas. Como le ocurrió en 1582, de nuevo rechazaron su petición. En su trabajo como recaudador de impuestos, que se prolongó durante una década, tuvo que enviar a algunos ciudadanos a la cárcel. Y precisamente allí terminó él mismo en un par de ocasiones. La primera en 1592, acusado de venta ilegal del trigo recaudado. Por suerte lo liberaron pronto.
Más tarde, cuando ya estaba instalado en Madrid con su esposa, le ofrecieron un nuevo puesto en la provincia de Granada. Lo nombraron recaudador de impuestos impagados. Pero en 1597 acabó de nuevo entre rejas, esta vez en la cárcel real de Sevilla, debido a que no cuadraban sus cuentas y le acusaron de haberse quedado parte del dinero recaudado. El juez le exigió el pago de un montante desorbitado e injusto. Estuvo en dicha prisión durante meses hasta que el propio Felipe II intervino a petición del escritor y el juez lo liberó, aunque el asunto económico no estaba zanjado en absoluto. Cervantes siguió arrastrando sus deudas con el erario público. En esta última década había estado escribiendo algunos poemas y novelas cortas, pero su obra cumbre, El Quijote, estaba por llegar y se cree que precisamente empezó a darle forma cumplidos los 50 años mientras permaneció encerrado en la cárcel sevillana. O eso al menos es lo que apunta el autor en el prólogo de la primera parte del Quijote. Cervantes regresó a Toledo en el verano de 1600, justo cuando la terrible peste que antes había pasado por Castilla amenazaba Andalucía. Ese mismo año falleció su hermano Rodrigo combatiendo en Flandes, en la batalla de Newport, o primera batalla de las Dunas. 3 años después, Cervantes se instaló con su mujer, hermanas, hija y sobrina en Valladolid, siguiendo los pasos de la corte española que estaba en dicha ciudad desde 1601. El éxito, tras una vida que había ido de fracaso en fracaso como soldado, poeta y dramaturgo, recaudador de impuestos, le llegó con 57 años, una edad bastante avanzada para aquella época. Y es que si algo fue Cervantes siempre, es un innovador. Lo que daba el dinero y la fama en su época era el teatro, pero él encontró en la novela una forma diferente de retratar la realidad, con ironía, una fina ironía, que algunos llegaron a confundir con pura comicidad y que en realidad encerraba mucho más. Por supuesto, estamos hablando de la publicación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna y una de las cimas de la literatura universal de todos los tiempos. La obra vio la luz en 1605 en la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta e hizo salir del anonimato a Cervantes. El Quijote enseguida se hizo muy popular, se vendía bien y hasta se exportaba al extranjero, incluido el continente americano. Aunque sí, hay un pero, bueno, en realidad hay dos. El dinero que le reportó nunca lo hizo salir de pobre. Si Cervantes levantara la cabeza y viera que hoy es uno de los libros más exitosos de la historia, con más de 500 millones de copias vendidas y traducido a unos 145 idiomas. Y por otra parte, la novela no le dio el respeto que hubiera deseado entre las élites. Lope de Vega, por ejemplo, a quien el Alcalaíno enseñó el manuscrito de su obra antes de publicarse, escribió a un amigo diciéndole: «De poetas no digo, buen siglo es este. Mucho se encierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote». Lo cierto es que la rivalidad entre ambos genios literarios, que pasaron de ser amigos a tener una relación de odio recíproco, tal vez daría para otro vídeo. En 1606, Cervantes sufrió en Valladolid un nuevo encarcelamiento, en esta ocasión relacionado con el asesinato de un hidalgo cometido a las puertas de donde residía con su familia. Por suerte, enseguida fue liberado. Y de nuevo, siguiendo a la corte de Felipe III, se trasladó junto a los suyos a Madrid. En 1613 publicó en un solo volumen las novelas ejemplares que había estado escribiendo entre 1590 y 1612. Se trata de otra de sus obras maestras. En dicho tomo reunió un total de 12 novelas cortas: La gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa
el licenciado Vidriera, la fuerza de la sangre, el celoso extremeño, la ilustre fregona, las dos doncellas, la señora Cornelia, el casamiento engañoso y el coloquio de los perros. En el prólogo, Cervantes se mostraba orgulloso de haber sido el primero que escribía en español este tipo de novela corta de influencia italiana. A esto se aplicó mi ingenio, explicó en dicho prólogo. Por aquí me lleva mi inclinación y más que me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma, y van creciendo en los brazos de la imprenta. Tuvieron éxito, y no solo entre el público general, también entre la élite que no había sabido ver la valía del Quijote. Por cierto, que Cervantes tuvo que perder el tiempo en responder a los intentos de ridiculizarlo de quienes querían contentar a Lope de Vega en el enfrentamiento que mantenían. Lo llamaban cornudo porque el apellido Cervantes es un derivado de la palabra ciervo. Para colmo, en mayo de 1614, nuestro protagonista se enteró de que otro escritor iba a publicar el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una continuación falsa de su Quijote, mientras que su segunda parte, la que Cervantes estaba escribiendo, aún no estaba terminada. Cabe señalar el misterio que rodea desde hace 400 años a esa continuación apócrifa del Quijote, que fue publicada en 1614, un año antes de que viera la luz la segunda parte escrita por Cervantes. La firmó un tal Alonso Fernández de Avellaneda, supuestamente natural de la villa de Tordesillas, que está en la provincia de Valladolid, y se conoce a esta obra como el Quijote apócrifo. Todavía sigue siendo un misterio el nombre real de su autor, que sin duda publicó esta novela como una especie de venganza o ajuste de cuentas con el autor alcalaíno. No en vano, en su prólogo se acusa a Cervantes de ser un envidioso y de ser viejo, orgulloso y deslenguado, entre otras lindezas. Y le dice además, conténtese con su Galatea y comedias en prosa, que eso son las más de sus novelas. No nos canse. Aunque no se sabe el nombre real del autor que lo escribió, sí se sospecha que Lope de Vega pudo estar detrás. De hecho, en el prólogo se ensalza muchísimo a la figura de Lope. Pero, ¿escribió él esta novela? Según muchos expertos, pese a la calidad literaria del Quijote de Avellaneda, no fue él, pero probablemente sí formó parte de la trama. Da la sensación de que Cervantes sabía quién era Avellaneda, pero no lo dejó por escrito. El fingido autor tordesillesco, decía Cervantes, es aragonés. Lope era madrileño. Uno de los principales candidatos a ser Avellaneda es Fray Luis de Aliaga, nacido en Zaragoza, confesor del rey y gran admirador de Lope de Vega. Otros opinan que Aliaga participó en la publicación del Quijote de Avellaneda, pero que lo escribió Pedro Liñán de Riaza, destacado poeta del Siglo de Oro y amigo de Lope. Según otros expertos, tras el seudónimo se ocultaba el escritor aragonés Jerónimo de Pasamonte, que como Cervantes luchó en Lepanto y pasó 18 años de su vida prisionero de los turcos, viéndose forzado a remar en las galeras otomanas como galeote. Tras su liberación escribió una autobiografía titulada Vida y Trabajos, en la que se atribuía acciones heroicas muy similares a las que sí vivió Cervantes. Si se cree que puede ser Avellaneda es porque Cervantes se supone que se inspiró en él a la hora de crear uno de los personajes que aparecen en la primera parte del Quijote, el galeote Ginés de Pasamonte, a quien el alcalaíno retrata como una especie de pícaro, un ladrón, un mentiroso y un cobarde. ¿Pasamonte fue realmente Avellaneda? Es bastante probable que nunca sepamos la verdad.
Lo que sí sabemos es que este Quijote apócrifo hizo que Cervantes se pusiera las pilas con su segunda parte, para lo que dejó aparcada la otra obra que tenía entre manos, el Persiles. Y quien diga que segundas partes nunca fueron buenas, es que no ha leído la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, porque es más genial aún que la primera. La inteligente ironía que subyace tras sus frases es más patente y, por cierto, en su prólogo respondió a los insultos que le había lanzado el usurpador Avellaneda en su obra. Y en la propia novela hace alusión en diversas ocasiones y de forma socarrona al Quijote apócrifo y a sus protagonistas. También en 1615 Cervantes publicó 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados. Las comedias eran El Gallardo Español, La Casa de los Celos, Los Baños de Argel, El Rufián Dichoso, La Gran Sultana Doña Catalina de Oviedo, El Laberinto de Amor, La Entretenida y Pedro de Urdemalas. El autor del Quijote siempre fue un enamorado del teatro, pero ser coetáneo de Lope de Vega le pasó factura a él y a muchos otros dramaturgos que veían una y otra vez cómo los empresarios teatrales rechazaban sus obras. Precisamente en el prólogo de 8 comedias y 8 entremeses, Cervantes llamó a Lope monstruo de la naturaleza. La última obra del autor alcalaíno fue la novela bizantina Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que terminó poco antes de morir y fue publicada de manera póstuma en 1617. Miguel de Cervantes Saavedra falleció el 22 de abril de 1616 a la edad de 68 años, sin el reconocimiento que habría merecido en vida. Por cierto, pese a que está muy extendida la idea de que murió el mismo día que otro genio de la literatura, William Shakespeare, no es cierto. Se decía que Cervantes había fallecido el día 23, pero el día 23 fue enterrado. Murió un día antes. Y Shakespeare, por su parte, falleció el 23 de abril, pero en una época en la que en Inglaterra aún se usaba el antiguo calendario juliano, mientras que en España ya se empleaba el gregoriano, creado en 1582 y que es el que hoy seguimos usando. Entre ambos calendarios existía en 1616 un desfase importante, de modo que, según nuestro calendario, el dramaturgo británico falleció el 3 de mayo, casi 2 semanas después que Cervantes. ¿Y de qué murió el autor del Quijote? Pues se cree que padecía una cirrosis hepática no relacionada con el consumo de alcohol y que ésta terminó provocándole una diabetes, lo que explicaría que en la etapa final de su vida tuviera siempre tanta sed, es decir, polidipsia. Además, sufría astenia, cansancio crónico. En cuanto a dónde descansan sus restos, sabemos que pidió ser enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso, en el barrio madrileño de Las Letras. Pero durante siglos fue un misterio el lugar exacto, ya que tras unas obras de remodelación iniciadas en el siglo XVII, se había perdido la pista de sus restos. En 2015, tras un año de investigación arqueológica, los científicos confirmaron que habían localizado parte de los restos del escritor en el subsuelo de la cripta de la iglesia del convento, junto a los de su esposa y los de otros 15 individuos adultos e infantiles. Habían transcurrido 399 años desde la muerte del autor del Quijote. Desde el verano de ese 2015, los que se creen que son los restos de Cervantes descansan en la iglesia de San Ildefonso del convento, donde se instaló un monumento funerario que alberga sus restos y los de las otras personas identificadas durante los trabajos arqueológicos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la vida de Miguel de Cervantes? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.